Me enteré de que mi matrimonio había terminado de la misma forma en que me enteré de que había subido el precio de la gasolina, echando un vistazo al teléfono durante el almuerzo, en lo mío, completamente desprevenido para lo que estaba a punto de leer. Se llama Priya. 36 años, terapeuta ocupacional pediátrica, de esas personas que recuerdan el nombre de cada hijo de sus colegas, llevan una lista actualizada de las alergias alimentarias de sus amigos y lloran viendo videos de adopción a las 11 de la noche de un miércoles. Yo, Daniel, 39, me casé con ella hace 7 años, en octubre, en un jardín, frente a 112 personas, la mayoría de las cuales me caían genuinamente bien. Teníamos una buena vida. No una vida ruidosa, apasionada, digna de Instagram. Una vida real. Cenas en la mesa de la cocina. Listas de reproducción compartidas. Ese tipo de matrimonio en el que dejas de notar lo cómodo que es hasta que alguien le prende fuego. Jueves. Estacionamiento. Hora de almuerzo. Pasta fría de la cena de anoche, que empaqué con el optimismo suficiente y comí en el coche con el realismo necesario, porque la sala de descanso de la oficina tenía los jueves un olor particular que nunca investigué ni tuve intención de investigar. Mi teléfono vibró. Notificación de Instagram. Priya me había etiquetado en una publicación. Ella nunca me etiquetaba en nada. El año pasado subí una foto nuestra en la boda de su hermano y me pidió que cambiara el pie de foto porque no le gustaba cómo salía, cosa que hice sin protestar. Casi no usaba Instagram. Decía que la hacía sentir observada. Abrí la publicación. La foto estaba tomada en el balcón de un hotel. Priya, con un vestido rojo que nunca había visto, levantando una copa de champán, riéndose de algo fuera de cámara. Rohan a su lado, con el brazo no sobre su hombro como lo hacen los compañeros de trabajo en las fiestas de empresa, sino más abajo. Intencional. Ese tipo de gesto que implica una decisión. Rohan. 32. Fisioterapeuta en su clínica. Un hombre que había escuchado tantas veces en 2 años que podría haberlo reconocido en una fila. Rohan dijo lo más gracioso hoy. Rohan cubrió mi turno de la tarde. Rohan recomendó este restaurante, te encantaría, Daniel, deberíamos ir. Nunca fui. Debí haber prestado más atención a porque nunca estaba incluido en esa frase en particular. El pie de foto decía, por fin dando el paso hacia la vida que estaba destinada a tener. No más encogerme. No más esperar. Agradecida más allá de las palabras con el hombre que me recordó lo que se siente ser realmente vista. Nuevo capítulo comienza ahora. Hashtag su nombre completo. Hashtag viviendo mi verdad. Hashtag no más conformarse. Me había etiquetado. Quiero detenerme un momento en eso porque todavía lo pienso. No la infidelidad, esa era otra herida, profunda y aparte. Sino la etiqueta. Pulsó un botón que envió una notificación directa a su esposo de 7 años para que me enterara de la misma manera en que se enteraron su instructora de yoga, su prima de Pune y su excompañera de universidad que comenta con corazones en todo. Al mismo tiempo. En público. 67 me gusta ya. Su prima había puesto 3 emojis de fuego. Esa misma prima que dio un discurso en nuestra boda sobre la santidad del amor y el compromiso, y que lloró, visiblemente, durante los votos. 3 emojis de fuego. Me quedé mirándolo quizá 2 minutos. La pasta se enfrió. Un coche ocupó el lugar de al lado y un hombre con corbata azul se bajó y se fue sin mirarme, lo cual pareció apropiado. Luego abrí los comentarios. Escribí, felicidades. Se ven estupendos los dos. Lo publiqué. Dejé el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero. Regresé a la oficina. Pasé la tarde revisando cálculos de carga para un puente peatonal en el Distrito Norte, una tarea que exigía suficiente concentración como para que solo pensara en la foto 4 veces en lugar de 40. A las 5:30 llamé a mi hermano Sanjay. 42. Abogado corporativo. De los que, cuando les dices que ha pasado algo terrible, dicen de acuerdo una vez y luego preguntan qué necesitas en lugar de cómo te sientes. Lo quiero por eso. Te etiquetó, dijo, después de que le enviara las capturas y le diera 40 segundos de silencio para procesar. Me etiquetó. En la publicación. En la publicación. Otra pausa. Sanjay respirando de esa forma en que respira cuando está pensando rápido. No toques nada conjunto esta noche. No la llames de vuelta. Envíame todos los documentos financieros que tengas a mano en la próxima hora. Estaré allí a las 7. Ten comida. No he comido.
Llegó a las 6:58 con su maletín de portátil y la expresión concentrada de un hombre que ha convertido su dolor por su hermano en energía legal productiva, que es lo mejor que puede hacer un hermano con título de abogado en una situación como esta. Pasamos 2 horas revisando cada cuenta, cada documento, cada extracto. Los ahorros conjuntos. La hipoteca. La cuenta de inversión que ella había insistido en abrir juntos 3 años atrás y de la que no había vuelto a hablar. La señora Ferreira, abogada de derecho familiar, recomendada por Sanjay, descrita como alguien que había escuchado todas las versiones posibles de cada mentira y se aburría con todas, contestó su llamada a las 8:15 de la noche y me asignó una cita para el viernes a las 7 de la mañana. Mi teléfono no dejó de vibrar durante todo ese tiempo. No conté los mensajes hasta más tarde. 39. Los primeros eran de Sok, como lo viste tan rápido, iba a decírtelo esta noche. Luego, negociación, no es lo que parece, por favor, podemos hablar. Después, enojo, tu comentario fue pasivo-agresivo y lo sabes. Luego, un mensaje largo sobre sentirse ignorada y emocionalmente abandonada durante años, que leí con atención y en serio, porque no soy alguien que descarte ese tipo de acusaciones de inmediato, y porque probablemente hay cosas que podría haber hecho de otra manera, y porque nada de eso, ni una sola palabra, explica el balcón del hotel, ni el vestido rojo, ni la etiqueta pública, ni la posición del brazo. Después, pánico, Sanjay llamó a mi madre. ¿Por qué Sanjay llamó a mi madre? Y finalmente, voy a ir a casa a hablar, por favor no hagas nada drástico. Ya había llamado al cerrajero antes de irme a la cama. Cita para las 7 de la mañana. Ella llegó a las 8:40. Llamó. Luego volvió a llamar. La observé desde la ventana del pasillo del piso de arriba porque, aparentemente, soy un hombre capaz de estar en su propio pasillo viendo a su esposa tocar la puerta desde fuera y sentir algo más cercano a un cansancio profundo que a la ira. Se quedó en el porche 11 minutos. Luego se fue. No sé si vio mi coche en el garaje. Creo que lo sabía. Debo hablarte de Meena. Rohan tenía esposa. La había visto 2 veces, en la fiesta navideña de la clínica y en la cena de cumpleaños de un amigo en común. No éramos cercanos. Ni siquiera estábamos conectados en redes. Pero la recordaba con claridad porque era aguda, divertida, pedía el punto exacto de su carne y parecía alguien que merecía algo mucho mejor de lo que aparentemente estaba recibiendo. La noche de la publicación, antes de que Sanjay llegara, la encontré en Facebook a través de colegas comunes de la clínica. Le envié un solo mensaje. Sin rabia. Sin editorial. Solo, hola, Meena. Siento mucho ser yo quien te envíe esto. Pensé que debías verlo antes de que alguien más te lo mostrara. Cuídate, por favor. Captura adjunta. Lo leyó en 3 minutos. Respondió en 4, lo vi hace 20 minutos por otra fuente. Ya estoy con mi padre. Su padre, como descubriría después a través de la extensa red de contactos de Sanjay, era un abogado de derecho familiar con 31 años de experiencia que tomó lo que Rohan había hecho como una ofensa personal de tal magnitud que se tradujo directamente en una preparación legal excepcional. La situación financiera de Rohan se volvió complicada casi de inmediato. Da un tipo de complicación que tarda años en desenredarse. No sentí nada más que respeto por Meena. Luego llegó el desfile de personas que querían que me calmara, reconsiderara y valorara la perspectiva de Priya. Sulochana llegó el lunes por la mañana. La madre de Priya. 64 años, directora de escuela jubilada, una mujer que siempre me había tratado como a un hijo y a quien yo realmente quería, lo que hizo que su aparición en mi porche con un recipiente del curry de cordero que sabía que me gustaba se sintiera como una forma particularmente dirigida de guerra emocional. Cometió un error, Daniel. Reservó una habitación de hotel, Anti. Estaba confundida. Se dejó llevar. Me etiquetó en la publicación. La expresión de Sulochana cambió ligeramente. Era demasiado honesta como para no reconocer ese detalle en particular. Sí, dijo con cuidado. Eso estuvo muy mal. ¿Y lo demás no? Miró el recipiente del curry. Le dije que viniera a ti. Cuando estaba infeliz. Se lo dije hace meses, habla con Daniel. No me escuchó. Lo sé, dije. Lo sabía. Había escuchado fragmentos de esa conversación telefónica una vez desde la otra habitación y en ese momento no había entendido de qué se trataba. Ahora lo entendía. Le agradecí el curry. Lo decía en serio. Lo cené esa noche y estaba excelente, lo cual me pareció profundamente injusto. Miércoles. Priya apareció con Rohan.
Estaban de pie juntos en el porche, lo cual requería un tipo de seguridad que me resultaba genuinamente desconcertante. Rohan era más alto de lo que había imaginado, lo cual es una observación completamente absurda en este momento, pero ahí está, soy ingeniero estructural, mido cosas de forma inconsciente, es una afección profesional. Tenemos que hablar de la casa, dijo Priya. Su voz era firme. Se había preparado para esto. La señora Ferreira se pondrá en contacto contigo a finales de semana. Daniel. Tenemos que manejar esto como adultos. Yo lo he manejado como un adulto todo el tiempo. No he publicado nada. No he llamado a tu lugar de trabajo. No he aparecido en su casa. Miré a Rohan brevemente. He pedido un cerrajero y he llamado a un abogado. Eso es lo que hacen los adultos. Rohan se movió incómodo. Se aclaró la garganta. Abrió la boca para decir algo que imagino había estado ensayando en el coche de camino. Por favor, no, dije. Sin crueldad. Sin ira. Solo con precisión. La cerró. Hubo una pausa y entonces, todavía no entiendo del todo por qué ocurrió esto, el teléfono de Priya sonó. Fuerte. Desde el bolsillo de su chaqueta. El tono era una canción. Específicamente, la canción que sonó en nuestra boda. Nuestro primer baile. Al parecer nunca la había cambiado. Los tres nos quedamos en el porche mientras las primeras notas se abrían paso en el aire de la tarde. Rohan miró al suelo. Priya buscó el teléfono con la expresión de alguien que acaba de pisar un rastrillo delante de un público. Lo silenció a los 4 segundos, pero 4 segundos fueron, francamente, suficientes. La miré. Ella me miró. Pasó algo entre nosotros que era en partes iguales tragedia y comedia absurda pura, me quedé en el pasillo un momento y luego me reí, una risa real, repentina e incontrolable, de esas que te sorprenden desde dentro. No cruel. No victoriosa. Solo la risa de un hombre que ha entendido que la vida, a veces, decide subrayar sus puntos con más teatralidad de la necesaria y que no queda otra que apreciar la ejecución. Le escribí a Sanjay de inmediato, su teléfono sonó mientras estaban en el porche. Nuestra canción del primer baile. Sigue siendo su tono de llamada. Respondió en 40 segundos, necesito que sepas que acabo de derramar café encima de mí. Luego, esa es la cosa más graciosa que ha pasado en un divorcio. Luego, voy a enmarcar este mensaje. La señora Ferreira era extraordinaria en ese sentido específico en el que lo son los muy buenos abogados, no ruidosa, no teatral, simplemente implacablemente preparada y ligeramente imposible de contradecir. La negociación de la casa duró 3 sesiones. Priya quería quedarse en ella, algo que las cifras no respaldaban con un solo ingreso. La señora Ferreira también había revisado los registros de tarjetas de crédito de los últimos 14 meses, un hotel recurrente a 40 minutos de la ciudad, un restaurante en el extremo oeste, 3 viajes de fin de semana registrados como conferencias profesionales, uno de los cuales yo mismo había llevado a Priya al aeropuerto, la había besado en salidas y le había deseado buen viaje. La señora Ferreira presentó esa información con una neutralidad profesional absoluta que golpeó más fuerte que cualquier acusación. La casa se vendió en 6 semanas. Dividimos el capital. El divorcio se finalizó en poco menos de 4 meses. La señora Ferreira lo llamó del libro. Yo lo llamé la peor cosa que había sido del libro en toda mi vida. Las consecuencias profesionales llegaron sin mi intervención, lo cual quiero dejar claro porque no planifiqué ninguna de ellas. La publicación de Instagram había sido vista por varios miembros de la clínica y, con el tiempo, por algunas familias de pacientes que seguían a Priya en redes. Una relación entre 2 terapeutas en la misma clínica, hecha espectralmente pública, creó lo que la directora de la clínica describió como una situación insostenible de confianza con los pacientes. Rohan fue trasladado a un centro a 40 minutos, con un horario de inicio a las 7 de la mañana y una carga de pacientes que nadie más quería. Priya se quedó, pero fue reasignada discretamente de las 3 familias de pacientes compartidos que habían preguntado educadamente por otros profesionales. Yo no hice nada de eso. La etiqueta lo hizo. El hashtag Living in My Truth, vinculado públicamente a su nombre legal y a su lugar de trabajo en la biografía, lo hizo. Me mudé a un apartamento cerca del río. Más pequeño que cualquier lugar en el que hubiera vivido desde finales de mis 20. Esperaba sentirme disminuido por ello. En cambio, sentí como si hubiera tomado una respiración muy larga después de un año de respiraciones superficiales. Compré muebles que elegí yo solo, en tiendas a las que entré yo solo, sin compromisos ni negociaciones ni alguien sugiriendo otro color que yo aceptara porque no valía la pena discutirlo.
Mi sofá es exactamente del color que quería. Suena pequeño. No se sintió pequeño. Sanjay vino el primer fin de semana que tuve todo organizado. Se sentó en mi nuevo sofá. Miró alrededor. Pareces estar bien, dijo él, como si estuviera poniendo a prueba la teoría. Mejorando. Eso está bien. Esa es la dirección correcta. Trajo cerveza y vimos un partido y no hablamos de Priya ni una sola vez, lo cual fue el mejor regalo que podía haberme hecho. En algún momento del descanso dijo, completamente sin venir a cuento, mirando la televisión, el tono de llamada. Lo sé. 7 años y nunca lo cambió. Lo sé, Sanjay. Eso es lo más triste que he escuchado, o lo más gracioso. Es ambas cosas, dije. Por eso funciona. Asintió lentamente, como asiente alguien cuando algo ha sido correctamente categorizado. Me encontré con Meena 4 meses después en la farmacia. Tenía el aspecto de alguien que había reorganizado toda su vida recientemente y había descubierto que ahora pesaba menos. Nos quedamos unos minutos en el pasillo de las vitaminas. ¿Cómo está tu padre?, pregunté. Una sonrisa lenta. La segunda entrega de Rohan va tarde. Mi padre está muy motivado. Bien. Inclinó un poco la cabeza. Los emojis de fuego. Su prima. Eso es lo que me queda grabado. Su prima dio un discurso en mi boda, dije. Meena se rió, una risa real, de esas que reconocen que algunas cosas son tan absurdas que lo único posible es encontrarles la gracia. Nos despedimos. Le deseé lo mejor y lo hice de verdad. Priya publicó, con el tiempo, sobre sanar de una relación en la que se había sentido invisible. Sus seguidores, considerablemente reducidos desde el pico de su anuncio de nuevo capítulo, respondieron con apoyo. La leí una vez. La pensé durante un rato, de la forma honesta en la que intento pensar las cosas. Probablemente había partes ciertas. Probablemente hay cosas que yo no le di y que ella necesitaba. El matrimonio no es una historia con un solo villano, y no me interesa ser ese tipo de persona que necesita que lo sea. Pero ella reservó la habitación del hotel. Llevó el vestido rojo. Pulsó el botón de etiquetar. Y nunca cambió el tono de llamada, lo cual he decidido que significa algo, aunque no sabría decir exactamente qué. Algo sobre las partes de una persona que funcionan por debajo de sus intenciones. Las cosas a las que se aferran sin admitir que se están aferrando. Yo no publiqué nada. Ni una sola vez en todo el proceso. Ninguna cita vaga en formato imagen. Ningún proceso público. Nada. Algunos amigos en común lo encontraron sospechoso, como si el silencio fuera una declaración en sí misma. Quizá lo fue. Lo último que comenté en la cuenta de Priya fue aquella publicación original. Sigue ahí, entre los emojis de fuego y los y reina, completamente intacto, envejeciendo como algo caro. Felicidades. Se ven estupendos los dos. 41 personas le dieron me gusta. Incluida, inexplicablemente, su prima. He pensado mucho en lo que realmente hice en aquel estacionamiento. Ella publicó